El reloj de la cocina contaba monótonamente las horas en la pequeña casa de las afueras de Cuernavaca. Nelia Carranza se concentraba en los cheques y recibos que tenía sobre la mesa. Llevaba el pelo oscuro recogido descuidadamente en un moño y una profunda arruga le surcaba el puente de la nariz, signo inequívoco de concentración. Aquí hay 3.400 pesos para servicios públicos, 1.900 para comestibles, otros 2.000 para gasolina. Edmundo, este mes tenemos que reducir los gastos de representación. Nelia miró a su marido, que estaba de pie junto a la ventana mirando el cielo que se oscurecía lentamente. Edmundo Carranza se volvió hacia su mujer, a sus 44 años. Conservaba la figura esbelta y el encanto que habían cautivado a Nelia 10 años atrás. Sus ojos oscuros, normalmente vivaces y atentos, parecían ahora distantes, como si sus pensamientos vagaran por algún lugar lejano. Recortaremos gastos si es necesario, se encogió de hombros Edmundo, volviendo a la mesa. Mi taller de maquinaria ha tenido menos ingresos este mes. Temporada de lluvias. La gente conduce menos. Hay menos averías. Nelia suspiró. Siempre era así. Él estaba de acuerdo con ella en ahorrar dinero, pero sin entusiasmo, sin sugerencia, como si el presupuesto familiar solo le incumbiera a ella. Y sin embargo, cuando se casaron, Edmundo había soñado con una gran casa propia. Había prometido que su negocio prosperaría. Tal vez debería renunciar a mi nueva blusa para el trabajo. Vi una bonita en el centro comercial, pero puede esperar hasta el mes que viene, sugirió Nelia mientras seguía sumando los números de la columna. No hace falta. Edmundo tomó asiento frente a ella. Ya trabajas bastante. Si necesitas la blusa para trabajar, cómprala. Es que, ¿por qué no posponemos el viaje a la playa para tu cumpleaños? Esos viajes son caros de todos modos, y la calidad del servicio deja mucho que desear. Nelia apretó los labios. Llevaban 3 meses planeando este viaje. Ella había cancelado a propósito el viaje de negocios de estos días para que pudieran pasar el fin de semana juntos. ¿Pero se podía discutir con la lógica? Realmente no podían permitirse el gasto extra. De acuerdo, asintió ella, ocultando su decepción. Aplazaremos el viaje. Edmundo sonrió aliviado y le apretó la mano. Siempre has sido razonable, Nelia. Es una de tus mejores cualidades. Ella le respondió con una sonrisa, sensata, práctica, comprensiva. Y una vez él la había llamado apasionada, impredecible, aventurera. ¿Cuándo había cambiado eso? ¿Cuándo había pasado de ser una amante a una compañera de confianza en el hogar? Tengo que ir a trabajar, se levantó Nelia, recogiendo sus papeles en una carpeta. Hoy tenemos una presentación de un nuevo proyecto para inversores. Volveré tarde, no esperes la cena. Buena suerte, asintió Edmundo, sin apartar los ojos de la pantalla del teléfono. Nelia se quedó un momento esperando un beso de despedida, pero su marido ya estaba inmerso en la lectura de las noticias. Suspiró en silencio y se dirigió a la puerta. Su pequeña casa, que habían alquilado todos estos años, le pareció de repente especialmente estrecha y agobiante. La oficina de Mexicana de Comercio estaba en un edificio de cristal en el distrito financiero de la ciudad. Nelia era gestora de cuentas clave, un puesto que le exigía viajar con frecuencia, tener un aspecto impecable y ser persuasiva. En 10 años, pasó de ser una gestora corriente a una de las empleadas clave, y su salario era la principal fuente de ingresos de la familia. Nelia, la presentación es en 20 minutos. Los inversores ya están en la sala de reuniones. Marco, su ayudante, le entregó una carpeta con los últimos cambios en el proyecto. Gracias, Marco. Estoy lista, sonrió Nelia, ocultando su frustración matutina tras la profesionalidad. La sala de reuniones estaba llena de gente vestida con trajes de negocios. Nelia tomó asiento en la cabecera de la mesa y comenzó su presentación sobre su nuevo proyecto para ampliar su red de tiendas en el sur del país. Su voz sonaba segura. Las cifras y los hechos se alineaban en una imagen lógica de un negocio prometedor. Con el posicionamiento adecuado, esperamos un crecimiento de las ventas del 30% en el primer año, concluyó su informe, mirando las caras atentas de los inversores. Impresionante, señora Carranza, asintió el director del fondo de inversión. ¿Pero no cree que su previsión es demasiado optimista, dada la inestable situación económica de la región? Nelia estaba preparada para la pregunta. Hemos considerado todos los riesgos, señor Hernández. Permítame mostrarle los análisis de la competencia. Las 2 horas siguientes transcurrieron en tensas negociaciones.
Pero al final de la reunión, Nelia pudo comprobar que los inversores estaban interesados. Cuando el último de ellos abandonó la sala de conferencias, ella se hundió en su silla, sintiéndose cansada y al mismo tiempo satisfecha por un trabajo bien hecho. Nelia, ha sido un triunfo. Su jefe, Jorge Méndez, entró en la sala con una amplia sonrisa. Han aceptado financiar el proyecto en su totalidad. ¿Y adivina qué? El Consejo de Administración ha decidido que tú dirijas su puesta en marcha. Eso es una noticia maravillosa, Jorge. Nelia sintió una oleada de entusiasmo. Gracias por tu confianza. Te has ganado ese ascenso. Solo te advierto que tendrás que viajar mucho. Las regiones del sur requieren un responsable sobre el terreno en todo momento, sobre todo al principio. Estoy preparada, asintió Nelia. La idea de viajar con frecuencia no la asustaba. Tal vez incluso fuera lo mejor. Su casa no parecía el tipo de lugar al que quería volver últimamente. El resto del día transcurrió entre reuniones, informes y planes. Cuando Nelia por fin salió de la oficina, la oscuridad ya había caído sobre la ciudad, coloreada por las luces de las farolas y los letreros de neón. El silencio la recibió en casa. En la mesa de la cocina había un plato cubierto con una toalla. Después de todo, Edmundo le había dejado la cena. Era un gesto de atención que debería haberla conmovido, pero que solo le causó amargura. Él solía recibirla después de presentaciones importantes con una botella de vino y preguntas sobre cómo le había ido. Ahora era una cena fría y una nota con un escueto. Estoy en casa de Raúl, llegaré tarde. Raúl era un viejo amigo de Edmundo, propietario de un pequeño bar en el centro de la ciudad. En los últimos años, Edmundo había estado pasando cada vez más tardes allí, explicándolo como hacer contactos de negocios para el taller de reparación de coches. A Nelia no le importaba. Cada uno debe tener su espacio y sus amigos. Pero hoy, tras la noticia de su ascenso, le apetecía especialmente compartir su alegría con alguien cercano. Se quitó los zapatos, se hundió cansada en una silla y marcó el número de Romelia, su mejor amiga desde la época de estudiante. «¿Nelia? ¿Pasa algo?» La voz de Romelia sonaba preocupada. «No pasa nada. Es que hoy me han dado un ascenso. Estaré a cargo de un nuevo proyecto en las regiones del sur». «¡Ah! ¡Qué bien! Felicidades, cariño. Deberíamos celebrarlo». Edmundo no está en casa. Nelia no pudo ocultar la decepción en su voz. Se hizo un breve silencio. ¿Sabe lo de tu ascenso? Todavía no. Quería decírselo en persona, pero Raúl lo tiene. Nelia, Romelia podía oír la simpatía en su voz. Te mereces unas vacaciones. Ven a mi casa. Abriremos una botella de buen vino y hablaremos. Gracias, pero estoy demasiado cansada. ¿Quizá este fin de semana? Claro, aceptó Romelia. Pero no dejes que este momento pase desapercibido. Has conseguido mucho, Nelia. Después de hablar con su amiga, Nelia cenó sola, se duchó y se tumbó en la cama con un libro. Intentó concentrarse en la historia, pero sus pensamientos volvían una y otra vez a cómo Edmundo y ella habían cambiado en esos 10 años. ¿Dónde estaba la pasión que hacía latir sus corazones? ¿Cuándo habían empezado a vivir como compañeros de piso en vez de como amantes? Era casi medianoche cuando oyó el ruido de la llave al girar en la cerradura. Los pasos silenciosos de Edmundo en el salón, el sonido del agua corriendo en el baño. Nelia seguía fingiendo leer cuando él entró en el dormitorio. ¿Estás despierta?, preguntó quitándose la camisa. Leyendo, contestó ella pasando la página. ¿Qué tal la presentación? Bien, hizo una pausa Nelia, y luego añadió. Me han dado un ascenso. Me encargaré de un nuevo proyecto para ampliar la red en el sur. Enhorabuena, sonrió Edmundo, pero sus ojos permanecieron serios. ¿Significa eso que viajarás aún más? Sí, sobre todo los primeros meses. Asintió, como si eso fuera exactamente lo que esperaba. Me alegro por ti. Siempre has querido más en tu carrera. ¿Y qué tal la velada?, preguntó Nelia, cerrando el libro. Lo de siempre, sentada con Raúl, hablando de las posibilidades de ampliar mi taller. Nada especial. Se fueron a la cama, manteniendo la distancia familiar entre sus cuerpos. Antes se habían dormido abrazados, con los brazos y las piernas entrelazados, como si no tuvieran suficiente intimidad. Ahora era como si una frontera invisible se interpusiera entre ellos.
Nelia permaneció despierta durante largo rato, escuchando la respiración constante de su marido. El distanciamiento de Edmundo no era nuevo. Había comenzado hacía unos 3 años y se había intensificado gradualmente. Al principio lo atribuyó a dificultades comerciales, luego a la crisis de los 40. Pero, ¿y si la causa era otra? ¿Y si Edmundo simplemente se había desenamorado de ella pero no tenía el valor de decirlo? O peor aún, ¿y si hay alguien más? La idea de la infidelidad se le había ocurrido por primera vez hacía unos meses, cuando Edmundo había empezado a merodear más a menudo de lo habitual y había cuidado más de lo normal su aspecto. Camisas nuevas, colonia cara. ¿De dónde la sacaba un hombre que acababa de hablar de ahorrar para un viaje a la costa? Nelia se puso de lado, mirando el perfil de su marido en la penumbra del dormitorio. ¿Todavía le quería? Sí, a pesar de todas las dudas y decepciones. ¿Y él, qué quedaba en su corazón de los sentimientos que una vez los habían unido? Empezaba a llover al otro lado de la ventana. Pequeñas gotas tamborileaban sobre el tejado de su pequeña casa. Nelia cerró los ojos, intentando dormir, pero el sueño no llegaba. Por su mente pasaron imágenes del pasado, su primer encuentro en un festival de Oaxaca, donde Edmundo le había regalado la pulsera de plata que aún llevaba. Su modesta boda, a la que solo asistieron los más allegados. Su primer año juntos, lleno de esperanzas y planes. ¿Qué fue mal? ¿Cuándo empezó a resquebrajarse su matrimonio? ¿Hay alguna posibilidad de salvar lo que una vez estuvo lleno de amor? Con estos pesados pensamientos, Nelia cayó finalmente en un sueño intranquilo, lleno de imágenes vagas y ansiedad incomprensible. Soñó que corría por un laberinto de pasillos oscuros, intentando encontrar una salida, pero cada puerta conducía a un callejón sin salida. Y en algún lugar, a lo lejos, se oía la voz familiar de Edmundo, que no la llamaba a ella, sino a otra persona. La mañana recibió a Nelia con un cielo gris y una llovizna. Edmundo no estaba en casa, siempre se iba pronto a su taller. Había una taza de café frío sobre la mesa, la única prueba de su presencia. Se preparó lentamente para ir a trabajar, repasando mentalmente el día de ayer. La alegría del ascenso se había desvanecido, dejando solo el residuo amargo de un éxito no compartido. La pulsera que Edmundo le había regalado hacía tanto tiempo le pesaba especialmente en la muñeca. En la oficina la esperaban las felicitaciones de sus compañeros y las múltiples tareas asociadas al nuevo proyecto. Nelia se sumergió en su trabajo, intentando no pensar en problemas personales, pero los pensamientos sobre su marido volvían con insistencia, distrayéndola de documentos e informes. Hacia la hora de comer, no aguantó más, y llamó a Romelia. ¿Podemos vernos hoy? Necesito hablar. Por supuesto, querida. La voz de su amiga sonaba preocupada. ¿En nuestro café habitual a las 7? Perfecto, gracias. El resto del día pasó como un borrón. Nelia cumplía automáticamente con sus obligaciones, sonreía a sus colegas, contestaba preguntas, pero en su interior crecía una ansiedad imposible de ignorar. A las 7 en punto entró en el pequeño café La Esperanza, donde Romelia y ella se conocían desde hacía años. Su amiga ya la esperaba en una mesa del rincón, con 2 tazas de chocolate caliente delante, su bebida tradicional para las conversaciones serias. «Pareces agotada», comentó Romelia en lugar de saludarla. Nelia se hundió en la silla de enfrente, sintiendo cómo la tensión de los últimos días encontraba una salida en repentinas lágrimas. «Romelia, creo que lo estoy perdiendo», susurró, mirando su taza de chocolate. «Cada día está más lejos de mí». Romelia le cubrió la mano con la suya. «Cuéntamelo todo, desde el principio». Y Nelia contó sobre el enfriamiento gradual de Edmundo, sobre sus frecuentes ausencias, sobre las extrañas incoherencias en su comportamiento, sobre sus temores y sospechas. «Ya no sé quién es», concluyó su relato. «A veces me siento como si viviera con un extraño». Romelia guardó silencio durante largo rato, reflexionando sobre lo que había oído. «¿Has probado a preguntarle directamente sobre lo que está pasando?» «Muchas veces. Siempre se excusa, cansancio, problemas de trabajo, estrés. Pero tengo la sensación de que no es eso». «¿Crees que él está viendo a alguien?», preguntó Romelia con cautela. Nelia se estremeció. Una cosa era sospechar y otra oír esa suposición en voz alta de otra persona. «No lo sé. Pero ¿de dónde ha sacado esas camisas tan caras si ahorramos en todo? ¿Por qué se ha vuelto tan acomplejado de sí mismo? ¿Por qué nunca me lleva con él cuando sale con Raúl o con otros amigos?» «Quizá haya otras explicaciones.
intentó tranquilizarla Romelia. Pero si de verdad quieres saber la verdad, tienes que actuar con más decisión. ¿Qué quieres decir? Comprueba su teléfono, habla con él, haz lo que sea necesario para averiguar la verdad. 10 años de matrimonio es demasiado tiempo para dejar que se desmorone por insinuaciones y sospechas. Nelia negó con la cabeza. No puedo hurgar en sus cosas. Está mal. ¿Y engañarte está bien? Preguntó Romelia con rigidez. Nelia, deja de ser ingenua. Si te oculta algo, tienes derecho a saber qué es. Se sentaron en el café hasta la hora de cierre, discutiendo posibles estrategias de acción. Cuando Nelia llegó por fin a casa, era tarde. Edmundo estaba sentado frente al televisor, cambiando de canal sin pensar. ¿Dónde estabas?, preguntó sin apartar los ojos de la pantalla. Con Romelia, celebrando mi ascenso, observó atentamente su reacción. Ah, sí, un ascenso, asintió. Lo siento, debería haberme ofrecido a celebrarlo yo misma. Es que ahora hay mucho trabajo en el taller. No pasa nada. Nelia se sentó a su lado en el sofá. Edmundo, tenemos que hablar. Apagó el televisor y se volvió hacia ella. ¿Te pasa algo? ¿Eres feliz conmigo?, preguntó ella sin rodeos, mirándole a los ojos. Estaba claro que Edmundo no se esperaba una pregunta así. Frunció el ceño y respondió con cautela. Por supuesto. ¿Por qué lo preguntas? Porque siento que algo ha cambiado entre nosotros. Te estás alejando de mí, Edmundo, y no entiendo por qué. Suspiró, frotándose el puente de la nariz en un gesto que delataba cansancio o irritación. Nelia, llevamos 10 años juntos. Por supuesto, las relaciones cambian con el tiempo. Ya no somos los jóvenes entusiastas del principio. Es normal. ¿Es normal no hablar por las noches? ¿Está bien dormir en lados opuestos de la cama sin tocarse? ¿Está bien no darse cuenta de los progresos del otro? Su voz temblaba de emoción contenida. Estás exagerando, se levantó Edmundo, claramente deseoso de poner fin a la conversación. Tenemos un matrimonio normal con sus altibajos. Puede que ahora no sea el mejor momento, pero ya pasará. ¿Tienes a alguien más? La pregunta salió volando de los labios de Nelia antes de que tuviera tiempo de pensar. Edmundo se quedó inmóvil y se volvió lentamente hacia ella. Su rostro reflejaba auténtica sorpresa, que fue rápidamente sustituida por indignación. ¿Qué? No, claro que no. ¿Cómo has podido pensar semejante cosa? Entonces, ¿por qué has cambiado tanto? ¿Por qué siempre desapareces en alguna parte? ¿De dónde han salido esas camisas nuevas y esa colonia tan cara? Se rió amargamente. ¿De verdad? ¿Sospechas que te engaño por unas camisas nuevas? Nelia, tú misma has dicho esta mañana que nuestro presupuesto se resquebraja por las costuras. ¿De dónde crees que saco el dinero para una amante? ¿Habitaciones de hotel, regalos, restaurantes? Apenas llego a fin de mes en mi taller. Su lógica era impecable, y Nelia se sintió avergonzada por sus sospechas. Lo siento, murmuró. Es que quiero que las cosas vuelvan a ser como antes. Edmundo se acercó y la abrazó, por primera vez en mucho tiempo. Yo también, dijo en voz baja. Démonos tiempo y espacio. Las cosas se arreglarán, ya verás. Se fueron a la cama antes de lo habitual, y Edmundo incluso la besó antes de irse a dormir. Un leve roce en los labios, casi formal, pero aún así, Nelia permaneció despierta mucho tiempo, analizando la conversación. Sus explicaciones habían sonado razonables, y sin embargo, en algún lugar de su interior seguía existiendo una vaga sensación de impropiedad, como si se estuviera perdiendo algo importante. El café La Esperanza recibió a Nelia con los aromas familiares del café recién molido y los pasteles de vainilla. Dolores, la camarera que trabajaba allí desde que Nelia tenía memoria, la saludó con la cabeza al entrar. Este lugar se había convertido en una especie de santuario para ella y Romelia, una pequeña isla de permanencia en sus aceleradas vidas. Romelia ya estaba sentada en su mesa habitual, junto a la ventana. A sus 45 años, conservaba una notable vivacidad de carácter y un optimismo juvenil, a pesar de su divorcio y de las muchas dificultades que había soportado. Llevaba el pelo castaño elegantemente peinado y su blusa de colores vivos resaltaba el tono cálido de su piel. Por fin, Romelia se levantó y abrazó a su amiga. Empezaba a pensar que habías cambiado de opinión. Siento llegar tarde. Nelia se acomodó en la silla de enfrente. El trabajo me ha desbordado. Un nuevo proyecto. Requiere atención constante. He pedido tu chocolate caliente con canela favorito.
Romelia señaló con la cabeza la taza humeante. Pareces cansada. ¿Va todo bien? Nelia rodeó la taza caliente con las palmas de las manos, inhalando el fragante vapor. La pregunta de su amiga eliminó de golpe la barrera protectora que había construido a su alrededor en las últimas semanas. Sinceramente no, dijo con voz apagada. Las cosas se están complicando con Edmundo. Romelia asintió comprensiva, sin interrumpir. Era una de sus asombrosas cualidades saber escuchar, escuchar de verdad, y no limitarse a esperar su turno para hablar. ¿Recuerdas que te hablé de su desapego? Ha empeorado. Nelia tomó un sorbo de chocolate, ordenando sus pensamientos. Vivimos como extraños bajo el mismo techo. Llega tarde, se va temprano, se calla en la cena, alegando cansancio. Y cuando me ascendieron, ni siquiera se ofreció a celebrarlo. Siempre ha sido muy reservado, Nelia, comentó Romelia en voz baja. Quizá está pasando por una mala racha. Dijiste que tenía problemas con su taller. No es solo eso, negó Nelia con la cabeza. Solía sentir una conexión entre nosotros, a pesar de su reticencia. Ahora ya no. Es como si hubiera crecido un muro. Contó sus intentos de hablar con Edmundo, sus respuestas evasivas, la frialdad que aumentaba con cada mes que pasaba. Sobre las extrañas incoherencias. Ahorrar dinero en los gastos de la casa y al mismo tiempo estrenar artículos caros en su armario. Y aquí hay algo más que es extraño. Nelia bajó la voz, aunque el café estaba casi vacío. Empezó a bloquear su teléfono con un código de acceso. Nunca solía hacer eso antes, y siempre está comprobando los mensajes cuando cree que no puedo verlos. Romelia removió su café pensativamente. Su rostro se puso serio. Nelia, no quiero disgustarte, pero ¿has pensado alguna vez que podría estar infiel? La pregunta flotaba en el aire. Claro que Nelia lo había pensado. Se le había ocurrido en noches de insomnio, tumbada junto a su marido, sintiendo que la distancia entre ellos crecía con cada respiración. Lo había pensado, admitió en voz baja. Pero no puedo creer que Edmundo sea capaz de algo así. Siempre me pareció tan de principios. ¿Recuerdas cómo juzgó a Marcos cuando engañó a su mujer? La gente cambia, se encogió de hombros Romelia. Y a menudo son los que gritan más alto sobre la moralidad, los que secretamente violan sus principios. Nelia suspiró y dejó la taza a un lado. Sentía una pesadez en el estómago que le impedía disfrutar incluso de su bebida favorita. He intentado revitalizar nuestra relación. Le he preparado sus comidas favoritas. Le he comprado ropa interior nueva. Le he sugerido que vayamos a algún sitio juntos. Es inútil. Es como si no estuviera aquí. Como si su mente estuviera siempre en otra parte. Te mereces algo mejor que tanta indiferencia, dijo Romelia con firmeza. 10 años de matrimonio es algo serio. No puedes echarlo todo por la borda. ¿Pero qué se supone que debo hacer? Ya no sé cómo llegar a él. Romelia se inclinó más cerca y bajó la voz. Ponlo a prueba, Nelia. Una vez, para que estés segura. Si no encuentras nada, bien, puedes trabajar en la relación a partir de ahí. Pero si realmente oculta algo, mereces saber la verdad. Lo pensaré, dijo finalmente. Pero primero intentaré hablar con él de nuevo, directamente, sin evasivas. Romelia asintió, pero había duda en sus ojos. Pero no lo pospongas. Cuanto más se prolongue la incertidumbre, más dolorosa será la resolución. Durante el resto de la reunión hablaron de cosas más ligeras. El nuevo libro que Romelia estaba leyendo, el próximo festival en la ciudad, los planes para unas vacaciones. Pero la pesadez no abandonaba el corazón de Nelia, aunque sonriera y mantuviera la conversación. Ya despidiéndose, Romelia abrazó fuertemente a su amiga y le susurró. Pase lo que pase, siempre estaré a tu lado. Recuérdalo. Durante los días siguientes, Nelia intentó poner en práctica los consejos de su amiga sobre revitalizar las relaciones. Se compró un vestido nuevo, uno azul oscuro que acentuaba su figura. Preparó una cena especial con chile en nogada, el plato favorito de Edmundo. Incluso pidió una botella de buen vino, por la que normalmente habrían ahorrado dinero. Edmundo llegó a casa más tarde de lo habitual. Su rostro expresaba cansancio, pero cuando vio la mesa puesta y a Nelia, con su vestido nuevo, hubo un destello de sorpresa en sus ojos. ¿Qué es esto? ¿Tenemos algún tipo de celebración?, preguntó quitándose la chaqueta. ¿Necesitas una excusa para complacer a tu marido?
Nelia sonrió, tratando de mantener su voz ligera y casual. Pensé que nos vendría bien una velada romántica. Ya veo, asintió él, pero no había entusiasmo en su voz. Dame 5 minutos, voy a lavarme las manos. La cena transcurrió en un ambiente extraño. Edmundo alabó la comida, respondió a las preguntas de Nelia sobre su día, incluso contó un par de anécdotas divertidas sobre los clientes del taller. Pero algo no encajaba. La artificialidad de su sonrisa, la tensión de sus hombros, la mirada que evitaba los ojos de ella. El vino es excelente, comentó tomando un sorbo. Pero caro, supongo. Estábamos hablando de ahorrar dinero. Una vez está bien. Se encogió de hombros Nelia. Además, hace tiempo que no tenemos tiempo el uno para el otro. Edmundo dejó el vaso y miró a su mujer con atención. Nelia, ¿qué pasa? Esta cena, el vestido nuevo. Nunca habías dado tantas sorpresas. Quizá ese sea el problema, respondió ella en voz baja. Quizá nos hemos dejado llevar demasiado por la rutina y hemos olvidado lo que significa ser una pareja. Suspiró y se frotó la frente, un gesto que últimamente se había vuelto demasiado frecuente. Ya estás otra vez con lo mismo. Nelia, ya te lo he dicho, no pasa nada. Todas las parejas tienen periodos de enfriamiento. Enfriamiento, sí, le miró directamente a los ojos. Pero no convertirse en extraños. Edmundo, ¿cuándo fue la última vez que me dijiste que me querías? ¿Cuándo fue la última vez que estuvimos unidos? ¿Cuándo nos reímos juntos de un chiste estúpido o simplemente nos abrazamos sin motivo? Edmundo parecía sorprendido. Abrió la boca, la cerró y habló despacio. Ya no somos jóvenes amantes, Nelia. Somos personas maduras con responsabilidades, trabajos, problemas. La pasión no puede durar para siempre. No se trata de pasión. Nelia negó con la cabeza. Se trata de conexión, de intimidad, de prestarse atención el uno al otro. Todo eso ha desaparecido, Edmundo. Y quiero saber por qué. Apartó el plato perdiendo claramente el apetito. Estás dramatizando demasiado. Estoy atravesando un periodo difícil en el trabajo y estoy cansado, así que puede que no esté tan atento como antes. Pero es temporal. Es el tercer año que dices eso, comentó Nelia en voz baja. 3 años de dificultades temporales. Ya es una condición permanente, ¿no crees? Edmundo se levantó de la mesa, con el rostro tenso. ¿Qué quieres de mí, Nelia? ¿Que te llene de flores todos los días? ¿Que te escriba notas de amor? No somos las mismas personas que al principio de la relación. La vida nos cambia. Sí, la vida cambia, convino ella, levantándose también. Pero no tanto como para dejar de fijarte en la persona con la que vives. No tanto como para preferir la compañía de los amigos a la de la familia. No tanto como para bloquear el teléfono con un código de acceso, aunque antes nunca lo hubieras hecho. Las últimas palabras salieron solas. Edmundo se quedó helado. Su mirada se volvió aguda. Así que de eso se trata. ¿Me estás siguiendo? ¿Comprobando mi teléfono? No, Nelia negó con la cabeza. Pero me fijo en los detalles, Edmundo, y la forma en que reaccionas ahora no hace más que confirmar mis temores. ¿Qué temores? Habla claro. Nelia respiró hondo. Había llegado el momento. No podía aplazarse más. ¿Tienes otra mujer? El silencio que se hizo tras aquella pregunta pareció ensordecedor. Edmundo la miró con una expresión que ella no pudo descifrar. Una mezcla de sorpresa, ira y algo más que destelló y desapareció con demasiada rapidez. No, respondió finalmente. No, no tengo otra mujer. ¿Cómo has podido pensar algo así? ¿Cómo no iba a pensarlo? Preguntó Nelia con amargura. Te has distanciado de mí, siempre llegas tarde, bloqueas el teléfono, tienes cosas nuevas, aunque se supone que estamos ahorrando dinero. ¿Qué se supone que debo pensar? Edmundo negó con la cabeza y de repente soltó una carcajada seca y sin gracia. ¿En serio, Nelia? ¿Me estás acusando de engañarte por unas cuantas camisas nuevas y un teléfono bloqueado con contraseña? Lo bloqueo porque hay datos de clientes, información financiera. ¿Sabes cuántos estafadores hay hoy en día? ¿Y los constantes retrasos? ¿Tu desprecio por mí? Estoy trabajando, Nelia. Edmundo alzó la voz. A diferencia de ti, yo no tengo un sueldo fijo ni perspectivas de ascenso. Mi taller apenas se mantiene a flote. Hago lo que puedo para mantenernos. Y tú me acusas de hacer trampas. No estoy acusando, dijo Nelia en voz baja. Estoy preguntando, porque tengo derecho a saberlo. Edmundo exhaló como para desahogarse y sus hombros se hundieron. No tengo amante, Nelia. Solo intento mantener el negocio a flote en tiempos difíciles. Y sí,
Puede que no sea tan atento contigo como antes, pero eso no significa que te esté engañando. Se acercó y le puso las manos sobre los hombros, mirándola directamente a los ojos. Te lo juro, no hay nadie más. Nelia quería creerle, realmente quería, pero algo en su mirada, en la tensión de sus manos sobre sus hombros, hizo crecer la duda. De acuerdo, asintió. Te creo. Pero algo está pasando, Edmundo. Algo está cambiando entre nosotros y quiero saber exactamente qué es. No está pasando nada. Le soltó los hombros y dio un paso atrás. Solo la vida, solo cansancio y rutina. Nada sobrenatural ni dramático. Miró la cena sin terminar y añadió más suavemente. Gracias por lo de esta noche. La comida estaba deliciosa. Pero estoy muy cansada y quiero acostarme pronto. Mañana será un día ajetreado. Con esas palabras, se dirigió al dormitorio, dejando a Nelia sola entre los restos de una cena romántica que debería haber restablecido su intimidad, pero que solo exacerbó el distanciamiento. Recogió lentamente la mesa, vertió el resto del vino en el fregadero y lavó los platos a máquina. Las palabras de Edmundo, sus reacciones, sus explicaciones, daban vueltas en su cabeza. Parecían lógicas, pero algo seguía molestándola. La intuición, o tal vez una premonición femenina, le decía que no estaba siendo del todo sincero. Cuando Nelia por fin se metió en la cama, Edmundo ya estaba dormido, o fingía estarlo. Estaba de espaldas a ella, con la respiración acompasada y profunda. El muro que los separaba, invisible pero tangible, parecía ahora más fuerte que el hormigón. Al día siguiente, Nelia volvió a su horario habitual. Trabajo, casa, cenar sola, dormir junto a su marido, que cada día parecía más distante. La conversación no le había aportado la claridad que deseaba. Solo había aumentado sus dudas. Intentó centrarse en el nuevo proyecto. El trabajo siempre había sido su salvación, una forma de distraerse de sus problemas personales. Pero incluso en la oficina, sus pensamientos volvían una y otra vez a Edmundo, a su extraño comportamiento, a las incoherencias de sus palabras y sus acciones. Una semana después de su conversación, Nelia vio por casualidad un recibo de tintorería en el bolsillo de su chaqueta. No estaba registrando sus cosas, solo iba a lavarle la chaqueta y le estaba mirando los bolsillos. El cheque era por la limpieza de un traje que Nelia no sabía que existía. Un traje caro, a juzgar por el importe. Podía tratarse de una insignificancia, no era mucho. Quizá lo había comprado para reuniones de negocios. Pero combinada con las otras rarezas, era otra pieza del rompecabezas que se iba sumando a un cuadro desagradable. Aquella tarde, Edmundo anunció que tenía que marcharse 3 días para asistir a un salón del automóvil en una ciudad vecina. Es importante para los negocios. Podré hacer nuevos contactos, conocer a proveedores de piezas. ¿Cuándo te vas?, preguntó Nelia, intentando que su voz sonara neutra. Pasado mañana, respondió él sin mirarla a los ojos. Volveré el viernes por la noche. Feria comercial, contactos de negocios, dentro de 3 días. Todos estos detalles se arremolinaban en la cabeza de Nelia mientras preparaba la cena. Tal vez fue exactamente como él dijo. O tal vez, podría llevarte conmigo, sugirió Edmundo de repente, apareciendo en la cocina. Si puedes sacar tiempo del trabajo. Hace tiempo que no salimos juntos. La sugerencia la pilló desprevenida. Era la primera vez en muchos meses que Edmundo le proponía salir juntos. Debería haberla complacido, pero en lugar de eso solo aumentó sus sospechas. ¿Por qué ahora? ¿Por qué después de sus acusaciones de indiferencia y posible infidelidad? Desgraciadamente no puedo, respondió ella, comprobando la carne en el horno. Tengo reuniones importantes el jueves y el viernes. Un nuevo proyecto, ¿recuerdas? Lástima. Edmundo se encogió de hombros, pero en su voz no se percibía una verdadera decepción. En otra ocasión. Al día siguiente, Nelia llamó a Romelia durante la pausa para comer. Necesito tu consejo, dijo sin preámbulos. Edmundo se va 3 días a una exposición de coches. Encontré un recibo de tintorería de un traje del que nunca oí hablar. Y está actuando raro. ¿Demasiado amistoso o algo así? ¿Demasiado amistoso? Romelia intervino. Sí, como si estuviera intentando enmendarse. Incluso se ofreció a ir con él, aunque sabía que yo no podía por el trabajo. Se hizo el silencio al otro lado de la línea. Entonces Romelia preguntó con cautela. ¿Estás segura de que esta exposición existe? ¿Qué quieres decir?
Nelia frunció el ceño. Quiero decir, ¿lo has comprobado? ¿Buscado información sobre esta exposición? No. Nelia sintió que todo se enfriaba por dentro. No lo he hecho. Comprobar, dijo Romelia con firmeza. Y si la exposición no existe o está en otras fechas, entonces tendrás un verdadero motivo de preocupación. Tras hablar con su amiga, Nelia se puso inmediatamente a buscar información. Efectivamente, había información en Internet sobre una exposición de coches en una ciudad vecina, pero no era para 3 días, sino para una semana, y empezaba ayer. Si Edmundo realmente iba allí por negocios, ¿por qué no se fue enseguida? ¿Y por qué pensaba volver antes de que terminara? Las dudas se convirtieron en certezas. Su marido ocultaba algo, y fuera lo que fuese, era lo bastante grave como para mentirle. Por la noche, Edmundo hizo la maleta, metiendo desafiante camisas de negocios y el mismo traje de la tintorería. «No me eches de menos», le dijo, abrazándola antes de acostarse. «Te llamaré todas las noches». Nelia asintió, escondiendo la cara contra su hombro. Ya había tomado una decisión. Al día siguiente, acompañó a su marido hasta la puerta, le dio un beso de despedida y le dijo adiós con la mano mientras su coche desaparecía al doblar la esquina. Luego volvió a casa, recogió rápidamente lo necesario y llamó a la oficina. «Marco, necesito 3 días libres», le dijo a su ayudante. «Emergencia familiar, ¿puedes reprogramar mis citas?». Media hora más tarde salió del garaje con el coche, no en dirección a la oficina, sino a la autopista que conducía a la siguiente ciudad. No sabía exactamente a dónde iba Edmundo, pero tenía una idea de cómo averiguarlo. Nelia tenía un localizador familiar en su teléfono, una aplicación que Edmundo y ella habían instalado hacía unos años por seguridad. Últimamente no lo utilizaban mucho, pero la aplicación seguía funcionando. Nelia lo encendió y vio el coche de su marido circulando por la carretera principal hacia la salida del pueblo. Siguió la señal a una distancia prudencial, intentando no perderlo y al mismo tiempo no acercarse demasiado. El corazón le latía con fuerza por la emoción y el miedo. ¿Qué estaba haciendo? ¿Seguir a su propio marido como una detective de una serie barata? ¿Pero tenía elección? Una hora más tarde, Edmundo se desvió de la carretera principal por un camino que no conducía a una ciudad vecina, sino a una dirección completamente distinta. Nelia sintió un mal presentimiento en su interior. Le había mentido, sin duda le había mentido. Otros 40 minutos más tarde, la señal se detuvo en un suburbio de Cuernavaca, un barrio tranquilo de casas particulares y jardines cuidados en el que Edmundo y ella nunca habían conducido juntos. Nelia aparcó a unas manzanas de donde estaba su marido, según la aplicación, y caminó el resto del trayecto. Era un barrio acomodado. Casas espaciosas detrás de vallas altas, coches caros en las entradas. ¿Qué hacía Edmundo aquí? ¿Quién de sus conocidos tendría dinero para un lugar así? Nelia se movió con cautela, intentando no llamar la atención. Finalmente vio el coche de su marido aparcado delante de una elegante casa de 2 plantas con terraza y jardín. Había rosas en flor en la entrada y otro coche en el camino de entrada, un sedán blanco que Nelia no había visto nunca. Nelia se escondió tras el seto de una propiedad vecina, indecisa de acercarse más. ¿Y ahora qué? ¿Llamar a la puerta? ¿Esperar a que saliera Edmundo? ¿O simplemente marcharse y fingir que no había visto nada, manteniendo al menos una apariencia de normalidad? Mientras dudaba, la puerta de la casa se abrió y Edmundo apareció en el umbral. No estaba solo. Junto a él había una mujer alta y rubia de unos 30 años, con un vestido elegante. Hablaron de algo, luego la mujer se rió y se acurrucó junto a Edmundo en un abrazo que no podía interpretarse como otra cosa que íntimo. Nelia sintió que el suelo se le iba de debajo de los pies. Entonces fue verdad. Pesadas nubes grises se cernían sobre Cuernavaca, prometiendo un aguacero inminente. Nelia estaba sentada junto a la ventana de su casa y la de Edmundo, removiendo sin pensar el café que hacía tiempo que estaba frío. Había pasado una semana desde que sorprendió a su marido con la desconocida rubia en casa de un desconocido, y esos 7 días habían sido un agónico caleidoscopio de dolor y dudas. Entonces no se atrevió a salir de su escondite y montar un escándalo. En lugar de eso, Nelia regresó en silencio a su coche y se alejó, agarrando el volante con manos temblorosas. Llamó a Romelia, y su amiga insistió en que Nelia pasara la noche. Era peligroso estar sola en semejante estado de shock.
A la mañana siguiente volvió a casa, se duchó, recogió sus cosas y se fue a la oficina como si nada hubiera pasado. Cuando Edmundo la llamó por la tarde, se obligó a hablar en tono normal, preguntando por la inexistente exposición y deseándole suerte con las negociaciones. Cada palabra era difícil, cada frase estaba empapada de amargura, pero tenía que interpretar el papel, al menos hasta que decidiera qué hacer a continuación. El día del Sindich de Edmundo le recibió con una sonrisa y las preguntas habituales sobre el viaje. Estaba ansioso por hablar de la exposición, de los nuevos modelos de coches, de las negociaciones con los proveedores. Las mentiras fluyeron tan suavemente como si hubieran sido ensayadas. O quizás sí. Quizá llevaba años practicando sus engaños, convirtiéndolos en un arte, y ahora, una semana después, Nelia seguía sin saber qué hacer. El divorcio parecía inevitable. No veía cómo podría perdonar semejante traición, pero una simple separación no respondía a las preguntas que la atormentaban. ¿Quién era esa mujer? ¿Desde cuándo tenían una aventura? Y sobre todo, ¿por qué Edmundo seguía viviendo con ella si estaba enamorado de otra? Cada mañana se levantaba con la esperanza de que lo de ayer hubiera sido una pesadilla, y cada noche se acostaba con la amarga realidad pesándole en el corazón. Se le había quitado el apetito, dormía intranquila, incluso su trabajo, su salvación eterna, no le satisfacía. El director de marketing llegó a comentar que su presentación de un nuevo proyecto estaba por debajo del nivel, algo que nunca le había ocurrido. El timbre del teléfono sacó a Nelia de sus pesadas cavilaciones. Era Marco, de la oficina. Nelia, he comprobado tu agenda para la semana que viene. Confirmo que se ha acordado tu viaje de negocios a Monterrey. Los billetes están reservados para el lunes 8, con regreso el jueves. El director ya ha firmado todo el papeleo. Gracias, Marco. Nelia hizo una nota mental en su agenda. Recuérdame, ¿en qué hotel me alojo? En el Gran Plaza, como siempre. Te he enviado todos los detalles a tu correo electrónico. Tras la conversación, Nelia siguió mirando fijamente la entrada del viaje de negocios. De repente, un plan empezó a formarse en su mente. Si le decía a Edmundo que se iba y se quedaba en la ciudad, ella misma, esta podría ser su oportunidad de descubrir la verdad, de ver cómo se comportaba su marido cuando pensaba que ella no estaba, de descubrir quién es realmente esa mujer rubia y qué tiene en común con Edmundo. La solución llegó de repente, trayendo consigo un extraño alivio. Basta de insinuaciones y medias verdades. Era hora de enfrentarse a la realidad, por amarga que fuera. Nelia se había puesto en contacto urgentemente con sus superiores y había cancelado el viaje de negocios, alegando una grave emergencia familiar. Pero su marido no debía enterarse. Durante la cena, Nelia informó a Edmundo de su viaje de negocios. Él escuchó la noticia con su habitual indiferencia. Solo asintió y preguntó cuántos días estaría fuera. De lunes a jueves, dijo ella, observando atentamente su reacción. Importantes negociaciones con posibles socios en Monterrey. No puedo negarme, podría afectar a mi ascenso. Claro, se encogió de hombros. Haz lo que necesites por tu carrera. Yo puedo arreglármelas aquí. Ni una sombra de decepción, ni una insinuación de que lo echaría de menos. Años atrás, a Edmundo siempre le habían molestado sus viajes de negocios. Llamaba vacíos y grises a los días sin ella. Ahora parecía estar deseando que se fuera. Y Nelia podía adivinar por qué. Pasó los 2 días siguientes haciendo preparativos. Reservó una habitación en un pequeño motel a las afueras de Cuernavaca donde nadie la reconociera. Compró gafas de sol y un pañuelo para cubrirse la cara durante la vigilancia. Cargó su teléfono personal y el del trabajo. Preparó una pequeña bolsa con todo lo necesario. Lo más difícil fue mantener la calma delante de Edmundo. Mantener las conversaciones habituales, preguntarle por sus planes, sonreír ante sus bromas, se había convertido en un calvario angustioso. A veces quería gritar, echarle en cara todo lo que sabía, destruir aquel falso idilio, pero se contuvo. Aún no era el momento. Primero necesitaba respuestas. El domingo por la noche, Edmundo incluso la ayudó a hacer la maleta, un gesto de cariño que en otro tiempo la habría conmovido, pero que ahora le parecía una hipocresía más. No olvides un jersey, le dijo mientras doblaba sus cosas. En esta época del año puede refrescar en Monterrey por las tardes. Gracias, Nelia sonrió tensa. ¿Qué vas a hacer sin mí? No mucho, se encogió de hombros.
trabajo, casa, quizás salir a tomar una cerveza con Raúl, la rutina de siempre. Ella asintió, fingiendo creérselo. Me pregunto cuánto de la rutina habitual escondía en realidad sus encuentros con aquella rubia. El lunes por la mañana, Edmundo la llevó en coche al aeropuerto, le dio un beso de despedida y la saludó con la mano mientras se dirigía a la terminal con su maleta. Nelia esperó a que el coche se perdiera de vista y enseguida tomó un taxi hasta el motel, donde había reservado una habitación. El plan estaba en marcha. El motel El Cactus, situado a las afueras de la ciudad, tenía un aspecto corriente. Un edificio de 2 plantas con la pintura desconchada y un letrero de neón que parpadeaba en la oscuridad. El lugar perfecto para pasar desapercibida. Nelia se registró con un nombre falso. Pagó en efectivo con 3 días de antelación y subió a su habitación. La habitación era pequeña y estaba modestamente amueblada. Una cama, una mesita de noche, un viejo televisor y un cuarto de baño diminuto. Pero ahora mismo no le importaba la comodidad. Desempacó rápidamente sus cosas. Se puso unos vaqueros poco llamativos y una chaqueta oscura. Se puso las gafas de sol y bajó las escaleras. En una oficina de alquiler cercana, Nelia alquiló un coche, un Ford viejo que no llamaba la atención. Luego condujo hasta su casa y la de Edmundo, aparcando a una distancia segura desde donde pudiera ver el garaje. El reloj marcaba casi el mediodía. Normalmente Edmundo estaba en el taller a esa hora, pero más le valía asegurarse. 2 horas más tarde, su paciencia se vio recompensada cuando un coche familiar salió del garaje. Edmundo estaba solo. No se dirigió hacia el taller, sino en dirección contraria, hacia donde Nelia sabía que estaba la casa de la rubia. Lo siguió a una distancia prudencial, procurando no llamar la atención. El trayecto duró unos 40 minutos, y les llevó por el centro de la ciudad hasta el lujoso barrio de Cardinas, conocido por sus mansiones de lujo y sus urbanizaciones cerradas. Edmundo se detuvo ante una enorme verja de hierro forjado. Marcó un código en el mando a distancia y la verja se abrió lentamente, dejando pasar su coche. Nelia pasó por delante y se fijó en el cartel que decía Villa Escondida. No se le escapó la ironía del nombre. Aparcó un poco más adelante y esperó. ¿Qué esperaba ver? ¿Que Edmundo saliera con aquella mujer? ¿O alguna otra prueba de su relación? Ni ella misma lo sabía. Pero quedarse aquí sentada, sin hacer nada, parecía la única solución posible. Pasó 1 hora, luego otra. El sol se deslizaba lentamente hacia el crepúsculo, tiñendo la calle de tonos dorados. Nelia empezó a preocuparse por atraer la atención de los guardias, que sin duda patrullaban este rico territorio. Pero marcharse ahora significaría perder la oportunidad de conocer la verdad. Su paciencia se vio recompensada hacia las 6 de la tarde, cuando las puertas volvieron a abrirse. Pero esta vez no era el coche de Edmundo, sino un elegante BMW blanco. Al volante iba la misma mujer rubia que Nelia había visto la última vez. Iba sola y, a juzgar por su atuendo, un vestido de noche y joyas brillantes, se dirigía a un evento. Nelia decidió impulsivamente seguirla. Tal vez fuera su oportunidad de averiguar más cosas sobre aquella mujer. ¿Quién era? ¿A qué se dedicaba? ¿Cuál era su lugar en la vida de Edmundo? La rubia condujo con confianza, sin acelerar, pero sin reducir la velocidad en los semáforos. 20 minutos más tarde, aparcó en la Casa Grande, un elegante restaurante del centro de la ciudad, conocido por sus elevados precios y su exclusivo menú. Nelia se detuvo en las inmediaciones y observó cómo la mujer salía del coche y se dirigía a la entrada. En la puerta del restaurante la esperaba un hombre alto, elegantemente vestido y con canas en las sienes. Se dieron un beso en la mejilla y entraron cogidos de la mano. No era Edmundo. Desde luego no era él. Nelia se sintió confusa. ¿Quién era aquel hombre? ¿El marido de la rubia? ¿Un amigo? ¿Un amante? ¿Y qué tenía que ver con Edmundo? Sentada en el coche, repasó frenéticamente las posibles explicaciones. ¿Podría ser que la rubia también tuviera una aventura? ¿O era Edmundo solo su amigo y Nelia había malinterpretado lo que había visto la última vez? Pero entonces, ¿por qué mintió sobre la exposición? ¿Por qué ocultaba sus visitas a esta casa? Tras media hora de cavilaciones infructuosas, Nelia decidió regresar a Villa Escondida. El coche de Edmundo seguía allí. No se había marchado. ¿Qué hacía en aquella casa solo mientras su quienquiera que fuese esta mujer estaba cenando con otro hombre? De repente, Nelia se dio cuenta.
Tal vez la casa no perteneciera a la rubia, sino a Edmundo. Y no una casa cualquiera, una lujosa mansión en un barrio de lujo que ella, su mujer, ni siquiera sabía que existía. La idea era tan absurda, tan incompatible con todo lo que sabía de su marido, que Nelia soltó una carcajada involuntaria. La risa sonó dolorosa incluso para sus propios oídos. Sin embargo, cuanto más lo pensaba, más plausible le parecía la versión. Explicaría las extrañas desapariciones de Edmundo, sus frecuentes reuniones de negocios de las que regresaba tarde. Explicaría su insistencia en hablar de ahorrar dinero mientras él mismo disfrutaba en secreto de lujos. Explicaría su distanciamiento en los últimos años. Tal vez su casita alquilada no era más que una fachada para él, un lugar donde aparecía por sentido del deber. Estos pensamientos mareaban a Nelia. Necesitaba pruebas y sabía que la única manera de conseguirlas era entrar en la casa y verlo todo con sus propios ojos. El plan era loco y peligroso. Si Edmundo realmente vivía allí, podría reconocerla. Si la casa estaba vigilada, podrían detenerla por allanamiento. Pero era demasiado tarde para dar marcha atrás. Había ido demasiado lejos en su búsqueda de la verdad. Nelia esperó a que oscureciera. Hacia las 9 de la noche, la rubia regresó, esta vez sola. Condujo hasta el interior de la propiedad y la verja se cerró tras ella. Una hora más tarde, las luces se apagaron en el interior de la casa. Parecía que los ocupantes de la mansión se estaban preparando para irse a la cama. A las 11:30, Nelia decidió actuar. Dejó el coche donde estaba y se dirigió a la puerta de la villa escondida. La valla era alta, pero a lo largo de ella crecían árboles cuyas ramas colgaban hacia el exterior. Escogiendo un lugar donde la sombra era especialmente profunda, Nelia se agarró a una rama y se subió. Sus años en el gimnasio no habían sido en vano, y superó fácilmente el obstáculo y saltó a la suave hierba del otro lado de la valla. Los terrenos de la mansión eran extensos y estaban bien cuidados. Césped, parterres y arbustos ornamentales. Nelia se agachó y corrió rápidamente de un escondite a otro, en dirección al edificio principal. Su corazón latía tan fuerte que parecía que su latido podría delatar su presencia. La mansión era impresionante incluso en la oscuridad. Un edificio de estilo colonial de 2 plantas con terraza y columnas. En algunas ventanas aún ardían tenues luces. Nelia recorrió la casa, intentando evitar la cobertura de las cámaras de seguridad que debían de estar instaladas en todo el perímetro. En la parte trasera se descubrió una gran terraza con vistas a la piscina. Las puertas de cristal estaban entreabiertas, dejando entrar el aire fresco del atardecer. Nelia se quedó inmóvil, escuchando. Silencio. Solo se oía una música suave en la parte trasera de la casa. Haciendo acopio de toda su determinación, se deslizó a través de la puerta abierta y entró. Ante ella se abría un amplio salón con muebles caros, lámparas de cristal y obras de arte en las paredes. El interior denotaba la riqueza y el gusto exquisito del propietario. Fotografías enmarcadas colgaban de la pared. Nelia se acercó y observó los rostros de las imágenes. Se le encogió el corazón. La mayoría de las fotos eran de Edmundo, en playas exóticas, en la montaña, en un yate, y junto a él estaba la misma rubia, sonriente, feliz, en sus brazos. Pero no eran solo fotos de amantes. En una de ellas aparecían junto a una pareja de ancianos. ¿Los padres de uno de ellos? Otra captaba una celebración familiar con muchos invitados. Y en la tercera, Nelia no podía creer lo que veían sus ojos. En la tercera, Edmundo y la rubia estaban rodeados de niños, un niño de unos 8 años y una niña de unos 5. Niños que se parecían mucho a ellos dos. No se trataba solo de una aventura, era una doble vida, una segunda familia en toda regla, cuidadosamente disimulada. A Nelia le fallaron las piernas y se dejó caer en el sofá más cercano, incapaz de comprender lo que estaba viendo. 10 años de matrimonio se habían convertido en una farsa, una broma cruel. Y ella, ingenua y tonta, había creído que su relación era real desde el principio, aunque estuviera pasando por una mala racha. Un ligero ruido la hizo estremecerse. Levantó la vista y vio a Edmundo en la puerta del salón con un vaso de vino en la mano. Llevaba una bata de casa y el pelo húmedo de la ducha. La miró con una expresión de absoluto asombro. ¿Nelia? Su voz era apenas audible. ¿Qué estás? ¿Cómo has llegado hasta aquí? Ella se levantó lentamente del sofá, sintiendo que le temblaban las rodillas. Yo podría preguntarte lo mismo. ¿Qué haces aquí, Edmundo?
¿En esta casa de la que no sabía nada? Con esta mujer y niños de las fotos. Edmundo dejó el vaso en la mesa más cercana. Su rostro cambió. El asombro fue sustituido por una extraña expresión, mezcla de culpa y alivio. No estás en Monterrey, afirmó lo obvio. Mentí. Tú también. Sobre la exposición, sobre tus frecuentes retrasos, sobre, señaló las fotografías, sobre tu vida, sobre todo. Edmundo le pasó una mano por el pelo, un gesto que antes le había parecido tan entrañable. Es difícil de explicar, Nelia. Te escucho. Su voz era sorprendentemente tranquila, teniendo en cuenta la tormenta de emociones que llevaba dentro. Tenemos toda la noche por delante. Cuéntamelo todo. ¿Quién es esta mujer? ¿Quiénes son estos niños? ¿Y qué demonios significa todo esto? ¿Edmundo? ¿Qué está pasando? He oído voces. La mujer rubia de las fotos apareció en el umbral del salón, vestida con una bata de seda. Al ver a Nelia, se quedó helada. ¿Quién es? Katrina, esta es Nelia, mi esposa, dijo Edmundo sin mirar a ninguna de las dos mujeres. La rubia, Katrina, parpadeó como si tratara de comprender lo que oía. ¿Esposa? ¿Qué esposa? Edmundo, ¿de qué estás hablando? Edmundo apretó los puños, claramente inseguro de cómo salir de la trampa que se había creado. Katrina, necesito hablar con Nelia a solas. Por favor, déjanos solos. No, Katrina cruzó los brazos sobre el pecho. No voy a ir a ninguna parte hasta que sepa lo que está pasando. ¿Quién es esta mujer y por qué está en nuestra casa a estas horas? ¿Tu casa? Nelia sonrió amargamente. Por lo visto, Edmundo no te ha hablado de mí, igual que no me ha hablado de ti. Llevamos 10 años casados, viviendo en una casita alquilada en las afueras de la ciudad, y todo este tiempo pensé que su taller apenas le daba para vivir. Katrina palideció y sus ojos se abrieron de golpe. ¿Es una broma? Edmundo, dime que es una broma. En lugar de responder, Edmundo se desplomó en el sofá, cubriéndose la cara con las manos. No, no es una broma. Ia, lo siento. Las dos mujeres se miraron al otro lado de la habitación. Una era una gerente de éxito que se había pasado la vida labrándose una carrera e intentando salvar un matrimonio que había sido una mentira desde el principio. La otra era una rubia elegante, aparentemente la dueña de esta lujosa casa y madre de los hijos de Edmundo. Ambas engañadas por el mismo hombre. ¿Desde cuándo llevas esta doble vida?, preguntó Nelia, volviéndose hacia su marido. ¿Desde el principio de nuestro matrimonio? ¿O fue más tarde? Katrina, ¿sabes desde cuándo relación? Katrina no contestó, con la mirada fija en Edmundo, esperando su explicación. Pero él permaneció en silencio, como si hubiera perdido la capacidad de hablar. Bien, Nelia negó con la cabeza. El silencio también es una respuesta. Sabes, Edmundo, vine aquí sospechando que tenías una aventura. Pensé que te pillaría con tu amante en algún piso de alquiler. Pero esto... Puso la mano alrededor del lujoso interior del salón. Esto va más allá de mi comprensión. ¿Cómo has podido vivir una mentira así? ¿Y por qué? Edmundo levantó por fin la vista. Su rostro expresaba una mezcla de pesar y un extraño alivio, como si por fin se hubiera quitado de encima la pesada carga que llevaba arrastrando desde hacía años. Yo no planeé esto, empezó en voz baja. Todo surgió por accidente. ¿Accidentalmente? Katrina resopló, su asombro comenzando a ser reemplazado por ira. ¿Te casaste accidentalmente con dos mujeres y tuviste hijos con una de ellas? No insultes nuestra inteligencia, Edmundo. No, no lo hice, negó con la cabeza. Nelia y yo nos casamos hace 10 años, cuando yo estaba empezando en los negocios. Es verdad. Y durante los primeros años las cosas fueron... bien. ¿Y después?, preguntó Nelia con frialdad. Entonces conocí a Katrina. Su padre era cliente mío. Trajo un coche caro al taller. Empezamos a hablar y me invitó a cenar en... Allí conocí a Katrina. Edmundo lanzó una rápida mirada a la rubia, que escuchaba con cara de piedra. Estaba soltera tras su divorcio, con un capital que no sabía dónde invertir. Le propuse invertir en mi taller. Aceptó. Y de socios pasasteis a ser amantes, remató Nelia por él. Sí, admitió Edmundo. Pero fue más complicado. Katrina invirtió, el negocio creció, abrimos una red de talleres por toda la región.
Funcionan con distintos nombres, así que nunca los relacionó conmigo. Así que en vez de divorciarte de mí y empezar una nueva vida con ella, ¿decidiste llevar una doble vida? ¿Dividir tu tiempo entre dos hogares, dos mujeres? No podía hacerte eso. Edmundo extendió las manos. Estabas tan apasionado por tu carrera, tan orgulloso de mantenernos. No quería romperte el corazón. Nelia soltó una carcajada seca y sin gracia. ¡Qué cuidado! ¿Preferirías vivir una mentira antes que soportar una despedida sincera? ¿Y qué? ¿Pensabas continuar este juego el resto de tu vida? No lo sé, admitió Edmundo con sinceridad. Yo solo seguí la corriente. Aplazaba la difícil conversación día tras día, mes tras mes, y entonces llegaron los niños y se hizo aún más difícil. Katrina, que había estado escuchando en silencio hasta entonces, se abalanzó de repente sobre Edmundo y le dio una bofetada que resonó en toda la habitación. ¿Me mentiste desde el principio? La voz de Katrina temblaba de rabia. Todos estos años, nuestra familia, nuestros hijos, ¿era mentira? Edmundo bajó la cabeza, incapaz de encontrar las palabras para justificarse. 8 años, susurró al fin. 8 años en los que estuve dividido entre dos vidas. ¿Y yo solo formaba parte de tu agenda? Nelia lo miró con dolor y disgusto. Lunes, miércoles, viernes con tu mujer, martes, jueves, fin de semana con tu amante y tus hijos. Los dos erais reales para mí, intentó explicar Edmundo. Yo sí amaba. No te atrevas a hablar de amor. Katrina levantó la mano, deteniéndole. El amor no se construye con mentiras. Eres un monstruo. Mañana cambio las cerraduras y llamo a un abogado. Yo también, dijo Nelia con firmeza, levantándose. Nos has perdido a los dos, Edmundo. Disfruta de tu imperio a solas. Se dirigió a la salida, sintiendo una extraña unidad con Katrina, la mujer que hacía una hora había sido una enemiga sin rostro, y ahora era igual de víctima del engaño. Nelia, espera. Edmundo corrió tras ella. Puedo explicártelo todo. Dame una oportunidad. ¿Explicar qué? Se dio la vuelta en la misma puerta. ¿Cómo me mentiste en la cara durante años? ¿Cómo me obligaste a ahorrar cada peso mientras tú mismo vivías en el lujo? ¿Cómo me dejaste soñar con hijos que ya tenías con otra? No, Edmundo. Hay acciones que no se pueden explicar ni perdonar. Con esas palabras, salió de la casa, dejando atrás 10 años de ilusiones y a un hombre que nunca había conocido de verdad. La luz de la mañana apenas se filtraba a través de las tupidas cortinas de la habitación del motel. Nelia estaba tumbada mirando al techo, donde la tenue lámpara proyectaba un resplandor amarillento. Las últimas 24 horas habían convertido su vida en ruinas, enterrando 10 años de matrimonio, miles de recuerdos compartidos e incontables sueños de futuro. Tras el aplastante descubrimiento en casa de Edmundo y Katrina, la noche anterior se había convertido en una vorágine pesadillesca de gritos, lágrimas y acusaciones. No recordaba haber salido de la mansión. Creo que Edmundo se había ofrecido a llevarla a casa, pero ella se había negado bruscamente, prefiriendo llamar a un taxi. Acabó volviendo al motel El Cactus, donde ahora pensaba pasar los próximos días recogiendo los pedazos de su destrozada vida. El teléfono de la mesilla de noche emitió un estridente trino que hizo que Nelia se estremeciera. Un número desconocido. Esperó 3 timbres más antes de contestar. «Hola». Su voz sonaba ronca tras una noche de llanto. «¿Nelia? Soy Romelia. Llamo desde mi teléfono del trabajo, el mío está muerto. ¿Dónde estás? Llevo toda la noche intentando localizarte. ¿Qué te pasa?» La voz de su amiga, llena de preocupación, devolvió a Nelia a la realidad. «Estoy en el motel El Cactus. Romelia, tenías razón. Las cosas están mucho peor de lo que pensaba». «Quédate ahí», dijo Romelia con firmeza. «Estaré allí en 30 minutos». Mientras esperaba a su amiga, Nelia se obligó a salir de la cama, se lavó y se cambió de ropa. Las acciones mecánicas la ayudaron a distraerse de sus angustiosos pensamientos. Se vio reflejada en el espejo nublado del cuarto de baño. Ojos cansados con vetas rojas, cara pálida, pelo revuelto. La mujer del espejo parecía mayor de lo que era, como si hubiera envejecido una década de la noche a la mañana. Llamaron a la puerta exactamente 30 minutos después. Romelia irrumpió en la habitación con bolsas de comida y un termo de café caliente.
Me imaginé que no habías desayunado, dijo, colocando sándwiches y fruta en la mesita. Come primero y luego me cuentas qué ha pasado. Nelia no sintió hambre, pero cogió obedientemente un bocadillo y le dio unos mordiscos mecánicos. La comida parecía insípida, pero el café caliente le devolvió un poco los sentidos. Bueno, ahora habla. Romelia se sentó frente a ella, mirando atentamente a su amiga. ¿Lo viste con otra mujer? Sí. Nelia dejó su taza sobre la mesa. Pero no es solo una aventura, Romelia. Edmundo lleva una doble vida. Tiene una lujosa casa en Cardinas, una cadena de talleres de reparación de coches por toda la región y una segunda familia, una mujer llamada Katrina y 2 hijos. Romelia se quedó paralizada con la taza en los labios, con los ojos abiertos de asombro. ¿Qué? Y Nelia lo contó todo. Su vigilancia, su visita a la mansión, la dramática escena de la exposición. Con cada palabra su voz se hacía más firme y su mirada más clara, como si decir la horrible verdad en voz alta la ayudara a aceptar la realidad. 10 años, terminó su relato. 10 años viví con un hombre al que realmente no conocía. Romelia sacudió la cabeza. Su rostro expresaba una mezcla de rabia y compasión. Ese bastardo, ¿cómo ha podido? ¿Qué vas a hacer ahora? No lo sé, admitió Nelia con sinceridad. Ahora mismo solo intento respirar, darme cuenta de lo que es real y lo que era una ilusión. Necesitas un abogado. Romelia sacó con decisión su teléfono. Un buen abogado que le saque hasta el último peso a este mentiroso. ¿Un abogado? Nelia parpadeó. Todavía no se le había ocurrido pensar en el aspecto legal del asunto. Tan absorbida estaba por el trauma emocional. Por supuesto, asintió Romelia. Esto no es solo un divorcio, Nelia. Tu marido te ocultó bienes importantes durante todo el matrimonio. Tienes derecho a una indemnización. Nelia dudó. El dinero era lo último que le importaba ahora. Pero Romelia tenía razón. Edmundo no debía salir impune de lo que había hecho. Tengo un conocido, continuó Romelia, hojeando los contactos de su teléfono. Vicente Ortegón, el mejor abogado de divorcios de Cuernavaca. Consiguió que mi exmarido me diera la mitad del negocio a pesar de que juraba que estaba en bancarrota. De acuerdo, asintió Nelia, sintiendo que la determinación despertaba en ella. Llámale. Cuanto antes entremos en acción, mejor. Romelia marcó el número y le explicó brevemente la situación, omitiendo detalles innecesarios. Tras unos minutos de conversación, se volvió hacia Nelia. Vicente está dispuesto a reunirse contigo hoy a las 2. ¿Puedes venir? Sí, Nelia terminó su café frío. Mientras tanto, tengo que ir a casa a recoger algunas cosas. No quiero vivir más en esa casa, con él. Puedes quedarte en mi casa, ofreció Romelia. Gracias, pero prefiero quedarme aquí unos días más. Necesito espacio para ordenar mis pensamientos. Acordaron encontrarse fuera del despacho del abogado y Romelia se marchó, dejando a Nelia sola con sus planes para las próximas horas. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió partícipe activa de su propio destino y no víctima de las circunstancias. Puede que su matrimonio estuviera arruinado, pero su vida no. El despacho de Vicente Ortegón estaba situado en el centro histórico de Cuernavaca, en un edificio colonial restaurado con un patio en el que borboteaba una pequeña fuente. El interior del despacho era de una elegancia discreta. Muebles oscuros, estanterías llenas de literatura jurídica y cuadros de artistas locales en las paredes. El propio Vicente parecía un hombre de unos 50 años, de rasgos afilados, mirada atenta y pelo gris impecablemente peinado. Su traje azul oscuro y su barba pulcramente recortada creaban la imagen de un hombre acostumbrado al orden y al control. Señor Carranza, se levantó de su mesa cuando Nelia y Romelia entraron en el despacho. Por favor, tome asiento. La señora Borges ya me ha explicado brevemente su situación, pero preferiría oír los detalles de su boca. Nelia se sentó en la silla que le ofrecían y comenzó su relato, metódicamente, procurando no omitir detalles importantes. Vicente escuchaba sin interrumpir. Solo de vez en cuando tomaba notas en su cuaderno. Cuando terminó, le dijo: Tengo entendido que su marido, Edmundo Carranza, le ha estado ocultando una parte importante de sus ingresos y bienes durante muchos años, al tiempo que llevaba una segunda vida de casado. Esto supone un grave incumplimiento del acuerdo prenupcial. No tenemos acuerdo prenupcial,
negó Nelia con la cabeza. Cuando nos casamos, los dos no teníamos nada. Eso no importa, Vicente hizo otra anotación. Según la ley mexicana, a menos que haya un acuerdo de separación, los bienes adquiridos durante el matrimonio se consideran bienes gananciales y deben dividirse a partes iguales en un divorcio. Aunque no supiera que esos bienes existían, preguntó Nelia. Sobre todo en un caso como este, asintió el abogado. Ocultar bienes a un cónyuge es una circunstancia agravante. El tribunal puede ordenar no solo una división equitativa de los bienes conocidos, sino también una indemnización por daños morales. Cerró su cuaderno y miró a Nelia con mirada evaluadora. Sin embargo, para reclamar algo, necesitamos pruebas. No bastan las palabras. ¿Tiene documentos, fotografías, grabaciones de conversaciones? Nelia recordó su impulsiva visita a la mansión y sacudió la cabeza con pesar. No. Actué emocionalmente, no pensé en las pruebas. Pero sé la dirección de la casa, he visto las fotos y a los niños. Eso no basta, Vicente golpeó la mesa con el bolígrafo. Necesitamos pruebas tangibles de su engaño, escrituras de propiedad, estados financieros, extractos bancarios. Sin ellos, su marido podría alegar que la casa pertenece a su compañera, Katrina, y que él es solo un invitado. ¿Y hacer qué? Romelia intervino. No podemos dejar que se salga con la suya. Vicente se frotó la barbilla pensativo. Tengo ciertos contactos en el registro civil y en la agencia tributaria. Puedo intentar encontrar información sobre los bienes y negocios de su marido. Si tenemos suerte, podremos demostrar que te ha estado ocultando su verdadera situación económica. ¿Y si no tenemos suerte?, preguntó Nelia en voz baja. Entonces tendremos que proceder de otra manera. Se inclinó Vicente hacia adelante. Quizá esta mujer, Katrina, se convierta en nuestra aliada. A juzgar por tu historia, ella también ha sido engañada. Nelia recordó la expresión de Katrina cuando supo la verdad. Tal vez el abogado tuviera razón. Podían tener un interés común en desenmascarar las mentiras de Edmundo. ¿Qué hago ahora?, preguntó, sintiéndose extrañamente devastada después de esta conversación de negocios sobre la destrucción de su matrimonio. Ahora mismo tienes que solicitar oficialmente el divorcio, dijo Vicente, sacando una carpeta de papeles del cajón de su escritorio. Rellena estos formularios. Mientras tanto, empezaré la investigación. Dame 2 o 3 días y me pondré en contacto contigo. Cuando salieron del despacho del abogado, Nelia se sintió extrañamente aliviada. Por primera vez desde el horripilante descubrimiento, tenía un plan de acción definido, aunque ese plan la llevara a romper definitivamente con el hombre al que una vez había amado. Los 2 días siguientes transcurrieron en una extraña suspensión de incredulidad. Nelia rellenó los papeles del divorcio, pero no los presentó, a la espera de los resultados de la investigación de Vicente. No volvió a casa, sabiendo que Edmundo probablemente la estaría buscando allí. Su teléfono no paraba de recibir llamadas y mensajes, pero los ignoró todos. En lugar de eso, se centró en el trabajo, gestionando el proyecto a distancia y haciendo videoconferencias desde la habitación del motel. El trabajo siempre había sido su salvación, y ahora, inmersa en tareas familiares, podía olvidarse brevemente de su drama personal. Al tercer día, Vicente la llamó y le pidió que fuera inmediatamente a la oficina. Había una excitación en su voz que hizo que Nelia se apresurara a acudir a la cita, dejando el informe inacabado. Cuando entró en el despacho, Vicente la recibió con una sonrisa triunfal. «Señora Carranza, tenemos un gran avance», dijo señalando una pila de documentos sobre la mesa. «Mis fuentes en el registro civil han encontrado algo interesante. La casa de Cardinas, en la que vive su marido con su otra familia, es oficialmente suya. La compró hace 8 años por una cantidad varias veces superior a los ingresos oficiales de su taller». ¿8 años? Nelia se hundió lentamente en su silla. Así que, solo 2 años después de casarnos, ya llevaba una doble vida. «Eso parece», asintió Vicente. «Pero eso no es todo. Mis hombres encontraron una red de talleres de reparación de coches por toda la región, registrados a nombre de la empresa Inversiones Carranza. Adivina quién es el único propietario de esa empresa». «Edmundo», exhaló Nelia. «Exactamente. También tiene una cuenta en el Banco Banamex, con una cantidad que te hará reconsiderar tu percepción de la situación económica de tu marido». Vicente le tendió una copia impresa del extracto bancario.
Nelia echó un vistazo a las cifras y sintió que se le cortaba la respiración. La suma de 7 cifras en la cuenta de su marido era 10 veces superior a los ahorros conjuntos de todos los años de matrimonio. ¿Cómo es posible? Él siempre decía que apenas llegaba a fin de mes, negó con la cabeza, incapaz de creer lo que veían sus ojos. El engaño fue elaborado. Vicente cruzó las manos sobre la mesa. Su marido creó un elaborado esquema para ocultar sus verdaderos ingresos. Utilizó empresas fantasma, cuentas en paraísos fiscales, diversos trucos legales, pero lo más importante es que nunca asoció su nombre con el negocio que realmente poseía. Para el mundo era el humilde propietario de un pequeño taller de reparación de coches, el marido de una gerente de éxito. ¿Y en la realidad? En realidad poseía una gran cadena de talleres de reparación de automóviles, un rentable negocio de importación de recambios y al menos 2 propiedades, señaló Vicente hacia otros papeles. Nelia hojeó en silencio los papeles, tratando de darse cuenta del alcance del engaño. Durante todo este tiempo, mientras ella había estado trabajando hasta altas horas de la noche, ahorrando para pequeñas cosas, ahorrando para su futuro común, Edmundo se había estado enriqueciendo en secreto, viviendo de 2 familias. 10 años de mentiras, de duplicidad, de manipulación. ¿Qué podemos hacer con esta información?, preguntó cuando el shock inicial había retrocedido un poco. Estos documentos nos dan un caso sólido para el divorcio, dijo Vicente con confianza. Legalmente, tienes derecho a la mitad de todos los bienes adquiridos durante el matrimonio. Dada la magnitud de los bienes ocultos y la duración del engaño, es posible que el tribunal te conceda incluso más. No quiero su dinero. Nelia dejó los papeles a un lado. Solo quiero que termine esta pesadilla. Comprendo tus sentimientos, dijo Vicente suavemente. Pero piensa en el futuro. Este dinero es tu compensación por los años perdidos, por la traición, por los sueños rotos. Mereces justicia. Nelia se lo pensó un momento. El dinero no le devolvería 10 años de su vida desperdiciados con un hombre que no merecía su amor ni su lealtad. Pero podría darle un nuevo comienzo. La libertad de las preocupaciones financieras, la oportunidad de cumplir esos sueños que había estado posponiendo por el bien de su presupuesto compartido. De acuerdo, dice por fin. ¿Qué tenemos que hacer? Primero solicitamos el divorcio, alegando adulterio y ocultación de bienes como causa. Vicente empezó a escribir un plan de acción. Luego solicitamos la congelación de todas las cuentas y bienes, hasta que se pronuncie el tribunal. Es el procedimiento habitual en estas circunstancias. Edmundo se resistirá, observó Nelia. Sin duda, asintió el abogado. Pero tenemos las pruebas. Además, si la otra mujer, Katrina, también decide demandarle, su posición será aún más precaria. ¿Cree que lo hará? Si está tan engañada como tú, es muy probable. Vicente dio unos golpecitos con el bolígrafo sobre la mesa, reflexionando. De hecho, sería ventajoso que uniéramos nuestras fuerzas. 2 demandas de 2 mujeres a las que ha estado engañando durante años crearían un clamor público. El juez estaría más inclinado a dictar una sentencia dura. Nelia se imaginó a sí misma y a Katrina sentadas codo con codo en la sala del tribunal contra Edmundo. Una extraña unión de 2 mujeres unidas por un hombre y una traición. No estoy segura de estar preparada para el contacto con ella, admitió Nelia. Piénsalo, no insistió Vicente. Mientras tanto, centrémonos en tu demanda. Prepararé todos los documentos necesarios. Los presentaremos en el juzgado mañana por la mañana. Cuando Nelia salió del despacho del abogado, el día estaba terminando. Decidió caminar hasta el motel, aunque no estaba muy lejos. Necesitaba tiempo para procesar todo lo que había oído, para aceptar la realidad de que su matrimonio se había basado en mentiras desde el principio. La luz dorada del sol poniente coloreaba las calles de Cuernavaca en tonos cálidos, dando a la ciudad un aspecto casi irreal, de ensueño. La gente se apresuraba a volver a casa después de un día de trabajo, a sus familias, a sus seres queridos, a la comodidad familiar. Nelia sintió una punzada de envidia. Ella ya no tenía un hogar al que volver. Su vida familiar era una ilusión, un decorado cuidadosamente elaborado, que ocultaba una realidad muy distinta. Al pasar por delante de una pequeña iglesia, se detuvo bruscamente y entró. Nelia no era especialmente religiosa, pero ahora mismo quería la paz y la tranquilidad que podía proporcionarle aquel lugar. La iglesia estaba casi vacía, solo había algunas ancianas rezando en el altar.
Nelia se sentó en un banco del fondo y cerró los ojos. No rezó en el sentido tradicional, sino que dejó que sus pensamientos fluyeran libremente sin intentar controlarlos. ¿Qué sentía ahora? ¿Ira? Por supuesto. ¿Dolor? Sí, profundo y agudo. Pero debajo de esas emociones vívidas había algo más. Alivio. Un alivio extraño, casi vergonzoso, porque la incertidumbre había terminado. Ya no se preguntaba qué le pasaba a su matrimonio, por qué Edmundo había cambiado tanto, por qué había crecido el muro entre ellos. Ahora sabía la verdad, por amarga que fuera. Y con ese conocimiento llegó la libertad. Libertad para empezar de nuevo, sin mentiras ni fingimientos. Libertad para construir una vida en la que ella sería la única dueña de su propio destino. Cuando Nelia salió de la iglesia, ya había anochecido en la ciudad. Se dirigió al motel, sintiéndose extrañamente tranquila, después de toda la agitación de los últimos días. En su habitación, por fin se decidió a mirar el teléfono. 23 llamadas perdidas de Edmundo, 15 mensajes de texto. Abrió el primero. Nelia, tenemos que hablar. Puedo explicártelo todo. El segundo. Contesta, por favor. Estoy preocupada por ti. Y el último, enviado hace una hora. Sé que has contactado con un abogado. Vicente Ortegón pidió mis registros de propiedad. Arreglemos esto amistosamente, sin juicio. Nelia borró todos los mensajes sin leer los demás. Había algo simbólico en aquel gesto. Igual que borraba aquellos rastros digitales de Edmundo, lo borraba de su vida. Mañana presentarían los papeles en el juzgado. Comenzaba una nueva etapa. Una batalla legal que probablemente duraría meses. Pero el resultado ya estaba claro. Independientemente de las complejidades de la ley, la verdad estaba de su lado. Y la verdad, como sabemos, siempre sale a la luz.